Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Continuamos con el libro El perro cristiano de Ricardo Iorio, capítulo 4, Defensores de la Fe. Unos meses antes de la grabación de ese disco, Adrián Esteban Sensi se incorporó oficialmente a B8. Aunque ya un tiempo atrás se había probado en el grupo y no había tenido suerte, Sensi venía de tocar en 1422 y supo de la existencia de B8 gracias a un amigo del barrio de Hurlingham. Con él fue a verlos en varias ocasiones. Hoy, al frente de un nuevo proyecto musical bautizado Levitas, recuerda cuando conoció a Ricardo y al resto de B8, el día que fue a probarse como baterista. Eso fue en la casa de Beto Samarvide. Me acuerdo que después de haber probado como a 10 bateros, Ricardo un día me dijo que yo era el indicado para tocar en B8, pero en ese momento estaba tocando Walter Giardino, quien había llevado al Turco Andino, un batero amigo de su anterior banda Punto Rojo. Entonces se creó esa tirantez para ver quién de los dos quedaba. Al final quedó el turco, pero lo rajaron a los pocos meses y luego Ricardo y Beto me vinieron a buscar a mi casa. Aquella formación de B8 con Giorgio Samarvide, Sensi y Roldán retornó a los escenarios el 20 de diciembre de 1985 en Rosario. Me acuerdo que el Teatro Labardén explotó de público, cuenta Sensi, que en ese entonces tenía apenas 17 años. Al año siguiente, la mayor parte del tiempo transcurrió lejos de los escenarios. B8 apenas dio 4 conciertos de diversos calibres en 1986, ya que prácticamente estuvieron abocados a los ensayos, a la composición de nuevos temas y a la grabación del nuevo disco. Es una etapa llena de buenos recuerdos, sostiene Sensi. Trabajar con Ricardo en ese momento fue un placer. La pasábamos bárbaro. Me acuerdo que ensayábamos durante la semana y cuando llegaba el sábado hacíamos unos asados bárbaros en la casa de Tommy. Las canciones del disco se fueron armando de a poco, un día apareció una estrofa, otro día un arreglo y así. La mayoría de las letras eran de Ricardo y la música fue compuesta entre todos, aunque lamentablemente en Sadaik figuren 2 personas. Para mí B8 fue una experiencia nueva a nivel técnico y musical, porque en ese momento de la historia yo ya tocaba con doble bombo y en el tema No enloqueceré, en una parte, me di el gusto de probar con ese tipo de arreglos, aunque finalmente no se escucha como me hubiera gustado, porque no se le dedicó demasiado tiempo a la producción del disco. En el booklet del CD Antología, Miguel Roldán corrobora lo dicho por Sensi respecto al bajo presupuesto que recibió el disco de parte de Umbral. Solo nos dieron 100 horas y el estudio más chico que había en Panda, de 16 canales, el presupuesto era súper limitado. De todos modos, a nivel musical, el fin de los inicuos fue lo mejor de B8. Más allá del sonido que tuvo el disco y de lo que digan por ahí, se aventura a decir Sensi. Ese año, 1986, Ricardo Iorio atravesó profundos cambios a nivel personal y espiritual. Su padre lo había echado de la casa, por no querer asumir responsabilidades, confiesa Iorio, y fue a parar a lo de su amigo Tommy en Villa Ballester. Allí permaneció varios meses. Para esa época, entre sus círculos de amigos y allegados, era bien conocido su desprecio y su enojo con la policía, los militares y, principalmente, con la iglesia. Hoy día explica que este enojo le duró un largo tiempo. Una vez me llevaron a una, tenía 5 años. Apenas me hicieron entrar me escapé. Corrí 15 cuadras y me metí en mi casa abajo de la cama. Parece que desde mi otra encarnación ya traía repelentes a todas esas cosas, dice el músico. Como consecuencia del rechazo a esa institución, un día se conectó con la literatura espiritista de la Escuela Científica Basilio, que conocía a través de los padres de Osvaldo Civile, quienes se desempeñaban como auxiliares en una filial de caseros. Iorio adhirió a las creencias de la institución creada por Basilio Portal y algunos de sus libros, como La conspiración del espiritismo, lo impresionaron mucho, influyeron en sus ideas y pronto se vieron reflejados en sus letras. A través de la lectura y de las vivencias aprendí a utilizar el espíritu, sostiene y añade. Me acerqué al espiritismo porque en la escuela cristiana absorbí su provisión. Recuerdo que el padre nos decía no a la reencarnación. Entonces yo pensaba, acá hay gato encerrado. A partir de ese momento me di cuenta de que en el país existían editoriales
que publicaban ese tipo de obras y comencé a estudiarlas. Iorio es creyente a su manera, pero no fanático. También adhiere a la Fraternidad Espírita Argentina y a las compilaciones de Allan Kardec. Pero mi mantra es el Padre Nuestro, afirma. Fui bautizado en la iglesia cristiana por tradición y recurro a Jesús en veneración de mis ancestros. Nombrar el Padre Nuestro antes de dormir es algo automático, porque considero que el Padre Nuestro es el mantra que nos comunica con la deidad. Es el mantra de Occidente. Al nombrar el Padre Nuestro en un cementerio o en un calabozo, uno se conecta íntimamente con el Creador o con las huestes de la deidad, pero no es para pedir perdón o arrepentimiento. Cuando habla de religión, a menudo Ricardo manifiesta opiniones personales fuertes y controvertidas. Una vez, en una conferencia de prensa en Córdoba en 2004, dijo: Mi Dios es el Padre Celestial. Por eso digo la concha de Dios, que es una palabra santa, porque es de donde partió la creación. Dios es fundamental. Estudié en un colegio cristiano y eso no quita que no deje de juzgar a los que estudiaron catecismo y hoy se olvidan de todo eso. El otro día me preguntaban en un diario si había visto la película La Pasión de Cristo. Ustedes la tienen que ver, giles. ¿Leíste la Biblia? La leí y no porque me la inculcaran. También leí cientos de cosas más. Me gusta leer cosas que son verdades. No me interesa la ciencia ficción. Soy un perro cristiano y me voy a aferrar al cristianismo hasta la muerte. Jesús se dejó matar porque pienso que la muerte no existe. Por eso mis letras y yo somos reencarnacionistas. Nosotros estamos en este cuerpo gracias a la providencia y a la gracia divina. No recordamos nuestras reencarnaciones anteriores, sino muchos se matarían, porque nos daríamos cuenta de que los enemigos también pueden estar en casa. El lector debe saber que a pesar de renegar de ella como lo hace, Iorio concurre a la iglesia cada tanto, aunque no por propia voluntad. De hecho, lo reconoció en una ocasión para el diario Clarín. Sucede que vienen muchachos un poco más jóvenes que yo y me dicen: tuve un hijo y quiero que seas el padrino. Y me llevan a la iglesia en un coche y me hacen tomar la hostia. Yo tengo más ahijados que Perón. Para ser ahijado de Perón tenías que ser el séptimo hijo varón. Conmigo te alcanza con venir y decirme: loco, tuve un hijo. Quiero que vos seas el padrino. Volviendo a 1986, hay que decir que en ese tiempo el músico no estaba solo. Después de romper relación con una chica de la zona sur, a la que apodaban Polly, había aparecido por fin una mujer que entendería perfectamente lo que era tolerar su difícil temperamento. Se llamaba Ana Mourín. Hija de españoles y de misioneros, la futura autora del libro B8, Un sentimiento, conoció a Ricardo en un asado que alguien organizó en la casa de Marcelo Tommy. Cuando el músico vivía en su casa, Ana trabajaba de promotora. Era hincha de River. Tommy me la presentó, cuenta Iorio. Cuando ellos eran adolescentes eran muy amigos. Tenían un club de fan de Led Zeppelin. Ana vivía en Murro. En ese tiempo B8 ensayaba en la casa de Marcelo, que quedaba en el límite entre Villa de Lina y Villa Ballester. La pasamos bomba con Ana. Era una mujer aguerrida, fuerte y violenta como yo. Siempre recuerdo lo mejor. Me casé y tuve 2 hijas con ella. 2 meses duró el noviazgo de Iorio con Ana, antes de que madurara el casamiento, que está apuntado en el registro civil de la calle Uruguay, en plena capital federal. Fue una ceremonia sencilla, ni siquiera hubo luna de miel. Ricardo fue al registro civil todo vestido de cuero. Yo le presté la campera. Fue impresionante. Fue un casamiento bien metálico, recuerda Marcelo Tommy, su testigo de boda. Antes de casarme yo vivía en lo de Marcelo. Con B8 componíamos y ensayábamos ahí. Vivíamos para eso. Un día me llamó mi papá por teléfono para decirme: compré una casa que va a ser para vos el día que te cases. A las 2 semanas mis viejos se fueron a veranear a Pinamar. Aparecí ahí y les dije: me voy a casar la semana que viene porque Anita está embarazada, recuerda Iorio. Siempre mis cosas fueron de un día para otro. Nunca fui de pensar mucho en lo que venía, ni siquiera en el matrimonio. Con la madre de mis hijas no estuve 3 años de novio. Nos conocimos y al toque nos casamos. No hicimos fiesta, nada. En ese momento
Yo trabajaba en una verdulería en Flores. Me acuerdo que los anillos de casamiento se los compré a un cliente que era joyero. Un día le encaré y le dije, me voy a casar, ¿me vendés unas alianzas? Y trajo unas bien baratas. Igualmente, yo creo que el amor es lo que importa en el matrimonio y no lo material. De hecho, yo tenía casa pero no tenía muebles cuando me casé. Era una casa abandonada, ubicada en el pasaje Boston en Devoto, a una cuadra de la estación de Flores, en un reviente llamado Bagatela. Ricardo compró los primeros muebles para la casa. Eran muebles de caña y usados. Por suerte, un tío de mi mujer también nos regaló una mesa porque vio que nos queríamos y con eso fuimos tirando, agrega. Refiriéndose a su relación con la madre de sus hijas, Iorio dice, mis padres le daban 3 meses de vida a nuestro matrimonio. Me dijeron, vas a arruinarle la vida a esa pobre chica. Pero fuimos felices, a nuestra manera. No quiero decir que no nos agarrábamos de los pelos ni que nos mordimos las carnes, pero igualmente la pasamos bomba, en un futuro lejano, un futuro imposible de imaginar en ese momento. Ana se iría del mundo de los vivos para siempre a mediados de 2001, cuando decidió quitarse la vida. En épocas de este matrimonio, cuando Ricardo grabó con B8 El fin de los inicuos, tenía solo 24 años. Su vida estaba cambiando radicalmente y lo suyo pasaba ahora casi exclusivamente por atender a su familia, al trabajo y a B8. Sentía que ya no había demasiado margen para el esparcimiento. Durante ese tiempo trabajó en 2 lugares diferentes. Ensayaba de las 8 a las 10 de la noche y luego ingresaba al mercado Espineto, donde atendía el puesto de verduras a su hermano con un señor llamado Agustín Redote. Salía de allí, dormía algunas horas, se levantaba e inmediatamente ingresaba a trabajar en otra verdulería. Bien ganado, tiene su apodo del papero. Fue en ese momento cuando grabamos El fin de los inicuos y los pibes cambiaron las letras del disco porque se hicieron evangelistas, sostiene Iorio. Fue una época de terror y de tormento para mí. Principalmente fueron terremotos emocionales, porque ver que la amistad no valía nada, porque uno puede cambiar de religión y eso no debería ser motivo de discordia, pero cuando a uno lo quieren convencer, todo se transforma en una locura. Iorio no olvida la desagradable sorpresa que recibió un día cuando acudió al estudio de grabación. Mi juventud y mi adolescencia fueron obligaciones y responsabilidades. Nunca le tuve miedo a tener un hijo. Yo estaba de novio con Anita y llegaba mi primera hijita. Pensaba, si un hijo no te cambia la vida, no te la cambia nada. Así tuve que asumir la responsabilidad no solo de padre de familia, sino de macho proveedor, porque para mí esa es la única manera de ser un hombre. Primero tengo que ser padre y después músico, pensaba. Me esforcé, trabajé e invertí tiempo para darle bienestar a mi familia. Estaban todas las letras de este disco escritas por mí para que las cante Beto, pero un día fui al estudio después de trabajar y me llevé menuda sorpresa. Las habían cambiado. Colocaron ese Salmo 58 y a la canción Voy a enloquecer la cambiaron por No enloqueceré. Ahí dije, bueno, loco, olvídate. Seguí esperando un poco más, pero ya en ese momento, cuando querían que nos tomáramos de las manos para rezar, dije, esto dejó de ser rock, yo entré en el rock y ¿qué carajos estoy haciendo acá? En ese momento, Iorio tomó conciencia de que el futuro de B8 estaba definido. El grupo venía cayendo por una implacable pendiente autodestructiva y tocó fondo o salió del abismo según quien interprete, cuando el resto de los integrantes se abrazaron a una religión como remedio para alejarse de las adicciones, y así salvaron sus vidas, según sostuvieron los músicos luego a diversos medios de prensa. Aquello repercutió en Ricardo y produjo un deterioro en la relación con sus compañeros de ruta. En realidad, Iorio cuenta que el motivo principal que lo distanció de sus compañeros no fue el cambio de creencias religiosas, sino la prédica. El actual líder de Almafuerte hoy describe esta etapa de la siguiente manera. Mi afinidad con Beto Salmavide era excelente, pero se pudrió todo cuando empezó lo del evangelismo. Pienso que la causa de la conexión de B8 con el evangelismo fueron los extremos. Yo nunca incurrí en los extremos con sustancias
que alteren el natural desempeño de uno como para tener que recurrir a Jesús como un tipo de salvación. La peor experiencia que tuve en ese momento fue cuando Beto se bautizó en una iglesia y fue a dar testimonio diciendo: acá está mi amigo que era drogadicto como yo, él se sigue drogando, que se entregue a Dios. Yo dije: voy de onda, hermano, te estoy aguantando la cabeza y me venís a quemar delante de tu familia diciendo que yo soy un drogadicto. Lo peor sucedió después, cuando se separaron de mí y aparecieron en una nota diciendo que Iorio estaba muy copado con el ácido. Para nada, yo iba a trabajar. Mi mamá nunca me trajo el desayuno a la cama, había que laburar, así que demasiado descontrolado no podía ser porque al otro día había que levantarse a las 4 de la madrugada para ir al mercado a cargar bolsas con papas. Creo que con ese bautismo comenzó la debacle. Repasar en breve las letras de la época es suficiente para confirmar que el mensaje y la forma de expresión de los primeros discos de B8 habían cambiado. Conecta tu conciencia al Creador, quien nos dio el existir, para aislarte del mar y su error y empezar a vivir, el vivo sustento del Inquisidor. Cierto es que existe un Todopoderoso, las señales son testigos de su esencia, sobre lo inmundo de esta era pervertida, que nos oculta la verdad de nuestra existencia, el fin de los inicuos. Suscitando signos anuncian que han de venir, las huestes del cielo, de los tiempos es el fin. Un gran sacrificio, en la cruz él hizo por mí, la sangre del Cristo, mi aflicción vino a cubrir. Trágico siglo. Este tipo de letras, sumado al cambio de creencia de los músicos, sembró confusión entre los seguidores de B8, muchos de los cuales tildaron el fin de los inicuos de ser un disco evangelista. Salvo Trágico siglo, cuyo autor es Alberto Samarvide, No enloqueceré, adaptada también por Samarvide pero compuesta por Iorio Moreno, y Salmos número 58, extraído de la Biblia, adaptado con música de Miguel Roldán, como explicaría Iorio mucho tiempo después en la revista Blanca Pasión por el Rock and Roll. El resto de las letras de aquel cuestionado tercer álbum del grupo eran de su autoría. Generalmente, el tipo que hace mal y no puede dormir necesita que le den perdón. Cuando obtuvo el perdón, va a querer convencerte a vos también de que te sumes a ese perdón. Porque sumándote a vos, pagarán el perdón recibido por ellos. Yo nunca me enganché en esa y hasta el día de hoy tengo la firme convicción de que quiero enfrentar a la providencia y hacerme cargo de mis errores. Las letras del fin de los inicuos son muy buenas y salieron de mi intuición. Más que evangelistas son espiritistas de la Escuela Científica Basilio o de la Fraternidad Espírita Argentina. Lo que pasó fue que los otros se engancharon en esa y quedó como si fuera un disco evangélico. En ese momento, cuando el disco salió a la venta y se inició su promoción, el bajista consideró oportuno salir al cruce de los rumores que ganaban eco entre el público y declaró a Metal, número 63, abril 1987. Nuestro mensaje es un llamado de atención, una advertencia, un pedido de toma de conciencia. El hombre está demasiado ciego acerca de demasiadas cosas. Si estamos en esto y nos seguimos rompiendo el culo para continuar, es porque nos mueve algo más que una nenita hermosa con culito y con tetitas, manifestó. Y luego agregó: desde que cambiamos de formación, muchos de los chicos que nos vienen a ver se sienten impactados por lo que les decimos y nos alegra que, si de algo sirve, nuestras palabras contribuyen a abrirle los ojos. Al fanzine Metallica número 2, 1987, el bajista reveló: el mensaje que nosotros damos en el fin de los inicuos no es religioso, porque religión es la estructuración de la deidad. Nosotros no expresamos nada estructurizado, ni tenemos ningún templo B8. El disco es lo que nosotros pensamos. No vendemos una religión ni nada que se le parezca. B8 es el pensamiento de 4 jóvenes que observan que el verdadero camino no es la revolución por las armas ni por las clases sociales, sino revolución por entrar dentro de cada uno y observarse. El disco es la continuidad de temas como Ideando la fuga, lanzado al mundo hoy y cautivos de un sistema, que también nombran a Dios. Por su parte,
al periodista Pipo Lernud de la revista Canta Rock le dijo: «Los inicuos son los que cometen inequidades. El tema de ese nombre narra lo que acontecerá con los que no tienen equidad. Nosotros no tenemos que estar en contra de los inicuos porque es su ignorancia lo que los mantiene en el egoísmo y la estrechez mental. No sirve de nada ir a darles un sermón o apuntarles con un arma. Es la luz de la creación lo que los va a hacer cambiar. Y van a tener que pagar su error de ser inicuos y mantener por acostumbramiento ese estado de cosas. Entre tantas creencias religiosas diferentes, prédicas disímiles aquí y allá, un día el primer sueño importante de Iorio se terminó. Concretamente, el final de B8 llegó cuando el clima de trabajo entre los músicos se hizo insostenible, después de algunos conciertos en el conurbano bonaerense, en Capital Federal, en Rosario y en la provincia de Neuquén, donde B8 tocó una única vez contratado por un municipio. El concierto tuvo lugar el 20 de septiembre de 1987 en la ciudad de Plotier, en un importante festival y delante de una multitud que fue a ver a la banda más grande. Aún hoy, Adrián Sensi recuerda que en Neuquén fueron tratados como auténticas estrellas por parte de un público que en buena medida se trasladó desde otros pueblos para verlos. Según testimonios de amigos de Ricardo, en aquellos tiempos otro detonante de la separación del grupo se activó cuando el músico recibió una propuesta para tocar en el Teatro Ópera en un evento organizado por el pastor Jiménez. Aquello fue la gota que rebalsó el vaso para Iorio. Marcelo Tommy interviene para coincidir. Ricardo me llamó al trabajo, salí antes y fuimos juntos al teatro. Los otros muchachos querían que B8 tocara ahí. Decían que iba a ser un milagro y que el grupo iba a sonar bien, pero no había equipos, nada. Además, vimos al pastor Jimeno hablando con dos nenitas y haciéndose el galán de la iglesia. Nosotros siempre estuvimos en contra de todo eso y no podíamos creer que los chicos estuvieran tan enganchados en esa historia. A Ricardo y a mí nos dio vergüenza la situación y nos fuimos. Los otros motivos de la separación fueron las continuas discusiones que hubo por la religión. Ricardo lo quería mucho a Beto, pero eso los dividió. Ahí me harté, sostiene Iorio, sobre el episodio en el Teatro Ópera. Querían que nos agarráramos de las manos y rezáramos antes de los conciertos, y esa no es la mía. La gente dice que ese disco era evangelista y nada que ver. Todo eso fue por amor, porque confiaba en la amistad. Yo decía, no puede ser, ya se les va a pasar, hasta que un día dije, acá estoy perdiendo mi vida, mi carrera y todo lo que di. Incluso las relaciones de algunos músicos con Tommy Moya dejaron de ser buenas, pero Iorio se opuso a que lo sacaran del grupo. Yo no iba a echar de B8 a un amigo que me ayudó siempre y que apostó por mí. Aparte, una cosa es cambiar de religión y otra muy distinta es que quieras evangelizar utilizando un grupo de amigos para servir a una institución que jamás nos ayudó, explica. Vale decir que Adrián Sensi también se hizo oír a este respecto y no precisamente para coincidir. Me parece estúpido pensar que la única razón de la separación haya tenido que ver con algo religioso, porque ¿acaso tiene importancia las creencias de cada uno o si sos de River o de Boca, peronista o radical, cuando estás trabajando con la música? La música une, no discrimina ideologías, credos, razas ni condiciones sociales. Desde mi punto de vista hubo muchos motivos que tuvieron que ver con el final del grupo, distintos intereses. Creo que todos éramos inmaduros en algunos aspectos y no supimos cómo pilotear la situación. Sea cual fuera el motivo, Ricardo Iorio dio su último concierto con B8 en un reducto de San Telmo llamado Taiwán el 11 de octubre de 1987, cuando paradójicamente había planes concretos de incursionar por primera vez en el exterior. Desde Colombia, a través de Mundi Epifanio, Beto y Ricardo recibieron la propuesta de unos empresarios para realizar 7 conciertos en ese país. En ese momento, el productor estaba de viaje por Latinoamérica vendiendo shows de Los Violadores y negociando la edición del disco Nada Personal de Soda Stereo, y recibió la oferta. Estuve como 15 días llamándolos desde el exterior, cuenta Mundi. Como sabía que había un delirio entre Ricardo y Beto, los llamaba por separado para preguntarle ¿qué hacemos?
¿Por qué no hablas con Ricardo?, me sugería Beto. Y Ricardo por su parte me decía, habla con Beto. Así estuvimos todo el tiempo. En un momento dije, basta, con estos tipos no trato nunca más, y así se pinchó lo de Colombia. Si B8 hubiera sido un poco más coherente, según relata Tommy Moya, más al sur desde Brasil, el productor Antonio Pirani hizo tentativas para editar los discos de B8 en ese país, pero acá le pidieron una bestialidad de dinero. En ese momento también hubo una posibilidad de que B8 tocara con Venom y Exciter en Brasil. Yo viajé exclusivamente a San Pablo para agradecerle y explicarle a Pirani que no estaban dadas las condiciones. La onda que había entre ellos no daba como para poder ir a tocar. Ricardo dijo, no vamos a llevar una onda evangelista allá porque B8 no es eso. En realidad, Iorio había tomado la determinación que venía madurando desde mucho tiempo antes. No le interesaba llevar la propuesta del grupo al exterior y quizá, de no haber encontrado oposición por parte de Tommy, hubiera separado el grupo algunos meses antes. Lo que vino entonces fue el silencio, la reclusión. Pasaron varios meses sin ningún indicio claro en los medios sobre los motivos de la disolución. Apenas Metal, revista de la que Ricardo siempre renegó, hizo eco del final de la banda en la primera página de su edición número 80 de diciembre de 1987. Se separó B8, fue el mejor título que pudieron encontrar sus editores. Un tiempo después, en julio de 1988, la revista subterránea Rebelión Rock, en su número 6, finalmente publicó algunas explicaciones de Iorio, que entonces era ya bajista de Hermética. Su punto de vista era en ese momento el siguiente. El problema principal radica en la creencia personal de cada uno de los miembros. Yo considero que si bien soy cristiano, no voy a brindar mi arte, que no lo compré en ninguna parte, a ninguna institución para ningún fin que trata de escudarse bajo la palabra de Dios. No es mi idea. Para nada me arrepiento de lo que pasó ni estoy dolido porque B8 se haya separado. Me importa 3 carajos. Yo fui el primero que le dijo a Marcelo Tommy, loco, vamos a cortarla, porque llegó un momento que nos teníamos que bautizar en la iglesia evangélica para continuar. Lo que pasó, pasó, y el que se metió en esa lo hizo porque era eso lo que tenía que hacer, y el que no, porque no. Estoy consciente de eso, y no guardo rencor a nadie. Ricardo no cambia mucho el tono hoy día, cuando desanda el tiempo para responder preguntas sobre la disolución de B8. Mirando retrospectivamente la ruptura, el líder del Almafuerte contesta de un modo típicamente Iorio, y en una especie de mea culpa salpicada de rencor dice, el culpable de todo fui yo, en realidad, porque erré con las personas que elegí. Pero B8 fue lo que fue y estuvo bárbaro. La historia de B8 resucitaría en 1995, pero ya sin su presencia. Fin del capítulo 4.